el Teams, seguro porque no me ubicaba en el país. Entonces, no sé si es un sistema de seguridad que tienen ellos, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un taller sobre interpretación. Yo voy a subirles un documento de Google para que ustedes lo abran y trabajamos sobre ese documento, pero entonces voy a subirlo, ustedes me dicen si lo pueden abrir, eh, o qué hacemos para abrirlo. Esto está en el chat. Supongo que pedirá autorización porque yo realmente no he aprendido cómo ¿A cuál chat enviarlo. lo mandaste, Amparo? Ah, ¿verdad que ustedes no pueden bajar por el chat de allí, no es cierto? No. Lo pongo en el chat del WhatsApp. Y si necesitan autorización o algo, estoy aquí pendiente en el correo para habilitarlo. Sí, ya pedí ya solicité el acceso. Yo también. Ahí que le digo, compartir. Está solicitando acceso al siguiente documento. Y yo puse acceso de editor. Yo también. Bueno, No sé cómo. listo. Me dicen si así ya pueden trabajar. Listo. Bien. Listo. Mm. Igual lo voy a abrir acá. Y, oh, no. Aquí. Listo. Entonces voy a compartirlo para que lo veamos todos y se pueda también registrar trabajo. Bien. Entonces, este es un taller de interpretación. O sea, ya hemos trabajado la interpretación, pero como ya es el trabajo final, pues quisiéramos volverlo a trabajar o quisiera yo volverlo a trabajar bajo una presentación diferente. Entonces, bien saben ustedes, si hay que hablar o algo, levantan la mano. La idea es que ustedes puedan responder a la siguiente consigna a partir de esta imagen. Es que interpreten la situación que se presenta explicando qué creen ustedes que está ocurriendo y qué elementos de este material visual, de esta imagen, les permiten sostener esa interpretación. Si nos es posible y el tiempo nos da, podríamos también a la vez manejar o proponer otra interpretación, además de la que inicialmente ustedes consideren. Pero entonces, en términos generales, es eso. ¿Qué es lo que ustedes ven en la imagen y qué elementos de la imagen les permiten a ustedes sostener eso que interpretan? Todo lo escriben allí, y no olviden que antes de escribir, pues deben poner su nombre para saber quién escribe qué. ¿Se entiende la consigna? Levanten la mano, por favor, si la entienden. Ok, listo. Entonces, damos 4 minutos y bien pues.
¿Necesitan más tiempo? ¿O ya está? Un segundito más. Bueno, un minutico más y ya arrancamos. Yo ya Listo. tenía otra posibilidad, pero creo que no se alcanza. Si Bueno, alcanzamos de pronto después. Sí. vale. Termina esa y Lisa y digo, buen día. Ya. ¿Ahí listo? Bueno. Ahí como somos tan poquitas, entonces el ejercicio es muy sencillo porque Lisa mirará la respuesta de Wendy y tratará de identificar problemas sobre su interpretación. Igual Wendy hará lo mismo con Lisa. ¿Listo? No hay necesidad de escribirlos allí, ustedes simplemente los identifican y si quieren los anotan en un papelito o algo, las tienen presentes y conversamos luego sobre lo que ustedes han identificado. Para eso vamos a dar un minutico y medio, máximo 2 minuticos, ¿vale? ¿Se entiende la consigna? Levanten la mano, por favor. Muchas gracias. Bien, ¿ya identificaron? Ok. ¿Quién nos quiere comentar qué problema identificó? Bueno, Wendy. Entonces, con respecto a Em, Lisa. yo no encontré ningún problema de interpretación. O sea, creo que la interpretación que dio es válida y pudiera ser una interpretación que también yo hubiera dado en cuanto a la imagen. Dos personas están interactuando. Léela, por favor. Miremos a ver. ¿La leo yo, Lisa? Sí, no, léela tú, por favor. Ok, ajá. Dos personas están interactuando. Una de ellas tiene pensamientos confusos, enredados y complicados. La otra le ayuda a desenvolver estos pensamientos que le resultan complejos. Los elementos que me permiten visualizar esto son las siluetas de dos personas mirándose de frente. El globo de pensamiento. El globo de pensamiento de la persona a la izquierda muestra un hilo de enredo y este mismo hilo se desenreda en el globo de pensamiento de la otra persona. Bien. Tú dices entonces que es una buena interpretación Ujú, ujú, y que utiliza elementos de la imagen para sostener su interpretación. ujú, ujú. Ya no encuentras allí ningún problema. No. Pero yo cuando dije, ¿quién encuentra un problema? Tú levantaste la mano. Ah, Entonces, ¿por bueno, qué sí. levantaste la mano? No, era como para dar el feedback del, de que no hay problema, como de la interpretación, como somos dos. Ok. O sea, allí está todo claro. Ujú, ujú. Bueno, pero resulta curioso que... y es porque no escuchaste bien la pregunta o porque querías comentar.
Sí, es que como somos dos, bueno, no ¿Te hay viste mucho más. obligada a comentarlo? Sí, prácticamente, sí. Sí. Y cuando hay pocas personas, ¿sientes esa Ujú. obligación? Puede ser. Para ¿Por romper qué? el ¿Cómo así hielo. que puede ser? ¿Así? Para romper el hielo. Ok. Bueno, y Lisa, ¿tú qué encuentras en la interpretación de Wendy? Eh, no, yo digamos que no le encuentro, digamos, tampoco ninguna, digamos, error estricto de interpretación. Eh, puedo, Pero puedo, cuando tú puedo, dices error estricto, no, ¿es que pueda que haya un error o no hay error? no hay un error, la verdad. No hay un error de interpretación. ¿Quieres No. leerla? Si te es posible, Inter- claro, con la texción. Interpreto que las dos personas están hablando y una de ellas lo que dice es un poco más enredado y la otra, aparentemente, dado el mismo hilo de conversación o la idea, habla con un poco más de claridad. Los elementos visuales son dos personas, los globos del hablar y el hilo que representa la idea que pueden estar hablando, donde este hilo está más enredado en una persona y el otro está más simple. Otra posible interpretación puede ser independientemente de la claridad con la que me haces el fa, me vas, con la que se comunica algo, que sería que es la primera interpretación. Ese hilo de ideas puede ser realmente que una persona tenga más pensamientos que la otra. Entonces, esa es otra interpretación. Aunque esta segunda interpretación no trabaje sobre los elementos de la imagen porque no dio mayor tiempo, de estas dos interpretaciones, ¿con cuál te quedas tú? Yo me quedaría con la primera, por la imagen, realmente. Ok. ¿Esa Digamos que interpretación se parece un poco a la tuya? se parece un poco a la mía. Lo único es que yo me separé, digamos, de decir estrictamente que es conversación, quizás porque el globito no salía como en la imagen, pero creo que la interpretación se parece mucho precisamente a la mía. Sí, o sea, creo que va en esa idea. Ok, bueno, como para no Va hacerte sobre hablar esa, mucho por la dificultad. va sobre esa línea Dices, de conversas, digamos, de simplificar la idea de un lado y se complica el otro. pero ¿cuál es el elemento diferencial que no entendí muy bien entre la tuya y la de Wendy, aún siendo parecida a la interpretación? Que tú dijiste que una estaba conversando y la otra estaba, ¿qué era lo distinto a conversar en la interpretación que era diferente a la tuya? No, realmente no es, digamos, ni siquiera que sea como diferente, sino que yo Ajá, no le puse conversación. Lo que pasa es que uno asume que para desenvolver esos pensamientos tendría que, obviamente, utilizarse la conversación. Y yo lo pongo como que están interactuando, ¿sí? No pongo estrictamente conversación, pero es como, ay, es una triqui, o sea, no sé, es un tiquismiqui, no sé, como una cosa ya más de puntico, pero sí se asume que es a través de la conversación, se asume que se puede dar esa posibilidad de, pues, de ida y vuelta en el pensamiento de dos personas, se asume, pero Esa, pues por esa eso. interacción que tú señalas allí, no dices que la de Wendy es más específica cuando dice que es conversación. ¿Podría ser una interacción diferente a conversar?
yo estoy de acuerdo con Wendy en que es conversación, porque asumiría que para eso se establece una conversación, sí. En el mío, en el relacionamiento, podría pensar, mm, no sé, que ese pensamiento se da de otra manera, creería que no, la verdad, pero por eso digo yo que es la diferencia, es que yo no puse conversación. Ok, Mm, vale. pero sí, creo que Eh, es por ahí. si tú tuvieras que ver, por ejemplo, aún reconociendo que ambas interpretaciones se parecen mucho, Wendy, ¿qué encontrarías de diferente en lo que dices tú a lo que dice Lisa? Un elemento que encontré que es un poco diferente es que como que una persona está ayudando a, a desenvolver o a desenredar ese hilo de conversación que ella plantea, o sea, ella plantea que una persona está hablando y la otra está intentando como que desenredar. Y realmente, o sea, mi interpretación no cae tanto en esa ayuda, ¿no? Sino en que ya la persona es un mismo hilo, pero es como si fuera la misma idea y una está enredada y la otra, bueno, tiene el hilo es más simple, es más claro, ¿no? No simplemente simple, perdón, sino claro, ¿no? Es más coherente, por alguna forma de decirlo. Entonces creo que ese es un punto que es diferente entre el de Lisa y mío. La misma idea como la grafica la imagen. O sea, la misma idea que viene siendo, vamos a decir, el hilo, Ajá. eh, uno está enredado y la otra está simple. Pero, o sea, entiendo la interpretación de Lisa cuando dice que Ujú. uno está intentando ese mismo hilo desenredarlo, pero también como que apoyo mi interpretación en que ese mismo hilo de conversación, de idea, está enredado de un lado y del otro lado está eh, desenredado, ¿no? Más simple, menos confuso. Vale, listo. Pero ¿hay algo más que puedan ustedes diferenciar en cada una de sus interpretaciones que pueda decir de la otra? En las palabras que usa, por ejemplo, ya que parece Eh, no haber encontrado ninguna de las interpretaciones problemas ni en el uso de los elementos de la imagen. ¿Qué encontrarían ustedes en lo que cada uno dice o en la forma en cómo lo dice que llamara la atención? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lisa dice, dos personas están interactuando. Una de ellas tiene pensamientos confusos, enredados y complicados. La otra persona le ayuda a desenvolver esos pensamientos que le resultan complejos. Quedémonos en principio con esa afirmación. Wendy dice, interpreto que las dos personas están hablando y una de ellas lo que dice es un poco más enredado y la otra, aparentemente, dado el mismo hilo de la conversación, habla con un poco más de claridad. Allí habría una idea similar. ¿Identifican ustedes? Dime, Wendy. o sea, creo que la interpretación de Lisa es mucho más amplia, dado que está interactuando, no dice explícitamente que es una conversación. Puede ser otro tipo o no que se comuniquen telepáticamente, pero da un concepto mucho más amplio de esa interacción entre las dos personas y mi concepto es mucho más explícito, diciendo que están hablando, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un punto Tú no de diferencia, identificas, pero de, ok, tú identificas una distinción de algo general, algo particular en la primera idea, Lisa, que lo de lo tuyo es algo general y amplio y lo de Wendy algo específico, o encuentras otro elemento allí que diferencia. De pronto en la idea de eh, que Wendy dice es un poco más enredado que la otra. Yo estoy dando por hecho que uno es enredado y el otro es desenredado, ¿sí? Entonces,
creo que ahí hay como una distinción, o sea, digamos, yo estoy hablando de un solo pensamiento que está enredado, la otra se lo ayuda a desenredar. Wendy habla de, este los tiene, o sea, son como dos pensamientos, por decirlo así. Uno que está enredado y el otro es un pensamiento más simple. Entonces, creo que ahí hay una distinción en la forma A ver, de a ver concebir. si te entendí. En la expresión de Wendy, cuando hace alusión a un poco, eso señala que ella interpreta que son dos ideas las que están puestas ahí en relación, en la figura. Y Sí, cuando tú exacto. dices que una tiene un pensamiento confuso y real y la otra le ayuda, ya de entrada está señalando que es solo un pensamiento el que está ahí, Como si, ¿sí? exactamente, como si fuera Ok. un solo pensamiento. Exactamente, sí. Ajá. Si encuentras, si identificas esa diferencia o ese matiz de interpretación, Wendy. Sí, entiendo un poco, pero bueno, como que luego hice la aclaración de que era el mismo hilo de de conversación, ¿no? De la idea que se está hablando un poco basándome en ese en ese hilo que, o sea, la imagen no te muestra como que enredado y algo desenredado, sino o algo que los conectas. Entonces, por eso es que puse como que quizás no necesariamente tiene que ser el mismo pensamiento, sino la conversación o ese hilo de conversación, ¿no? Un poco, Quizás Pero la en forma en cómo lo principio, hablan, dime. No, Wendy no olvides siga. levantar la manito. Perdón. Dime, Lisa. O sea, para entender lo de Wendy, creo que tiene sentido pensarlo y es como en las formas de conversación, Wendy. O sea, es el mismo hilo, como en eso estamos las dos como ujú, igual, pero son como dos formas de hablarlo distinto, por decirlo así. El exacto. uno lo... Ok. Ujú. Pero entonces, ¿están encontrando ustedes diferencias en su interpretación? ¿Cuál sería, si alguien pudiera decirlo en una sola frase, qué es lo que una, aún hablando de que se trata de una conversación y que uno está confuso y el otro claro, cómo en una sola frase dirían, bueno, pero mi interpretación tiene este y la interpretación de la otra persona tiene esto? ¿Quién quiere expresarlo en una idea más concreta? Si la identifican, porque creo que ahorita estaban tratando ustedes de señalar allí esa diferencia, que no sé si exactamente existe o no. Yo las puse a jugar un poco con la diferencia, ya que parecía que todo estaba dicho y consumado, que habían pensado casi lo mismo ambas de la imagen, Mm. pero de donde nos podemos tomar un poco, así como cuando yo les dije, interpreten la imagen y tomen elementos de esa imagen para sustentar su interpretación. Ahora lo que yo les invito es, hay una forma en que cada una dice de la interpretación con la que ve la imagen. Y en esa forma de decir podemos encontrar diferencias. Dime, Lisa. No, lo que veo yo es, no sé, algo parecido a lo que hice en el principio y es, yo lo que digo es, hay una persona, o sea, hay un pensamiento confuso de una persona y la otra lo que hace es tratar de desenredarlo, es el mismo hilo, pero no es que lo hable de una forma más clara, sino que hay una forma de desenredarlo. En el caso de Wendy, es como si fuera una comunicación, no importa, sino entender de ida y vuelta, va y vuelve ese hilo, por decirlo así. Y es la forma en que no es el pensamiento, el enredado, sino la forma en cómo habla la persona, ¿sí? Lo que dice es un poco más enredado, como dice ella, y la otra lo habla con un poco más de claridad. Entonces, en ese sentido, podría Tú generarse una encuentras, tú, diferencia. tú encuentras Con respecto una, a la primera frase estamos, ¿cierto? sí, sí, no, nos quedamos Ok. solamente en esa. Pero Ah, ok. entonces tú encuentras una diferencia entre lo que se pueda pensar y cómo se pueda decir, que ahí está la interpretación de Wendy. Eh, repíteme, por favor. Perdóname, Que estoy lenta. tú dices que el problema está en que es en el momento de decirlo que la otra persona va desanudando
dando ese enredo que encuentra en el interlocutor. Porque creí entenderte que había una diferencia entre lo que pensaba la persona y cómo lo decía. No sé si esa era Sí, o sea, como que el matiz. el uno es el pensamiento, digamos, enredado de la persona, digamos que así mismo lo puede decir, pero yo me concentro es en el enredo del pensamiento y que la otra lo ayuda a desenredarse. Y en el de Wendy está en la forma del habla, ¿sí? Esta persona lo habla de manera complicada o lo dice de una manera más enredada y la otra dice lo mismo, ¿sí? El problema no es si el pensamiento será, sino que dice lo mismo, pero lo dice de manera más simple y más clara. Y si tuvieras que apelar a la imagen, esa diferencia que haces entre la idea y lo que se habla, ¿cómo lo ubicarías? La imagen entre la idea y lo que se dice. No, digamos que creo que son creo yo que son dos interpretaciones válidas en ese sentido, porque para Wendy el hilo es la conversación, entonces de alguna manera, si el hilo es la conversación, si no estoy mal, creo, ahora no sé si me lo estoy inventando por tratar de salvar la proposición, pero que sí es como el hilo es la conversación, ¿sí? Si es una conversación, ahí no vemos como ni una entrada, ni una salida, ni en dónde empieza, ni dónde termina. Puede ser algo que se esté continuamente moviendo. Entonces, creo que está bien. Y en mi caso, es esta noción de que la maraña en mi cabeza está pasando, o sea, el hilito pasa y hace este movimiento. Entonces, Wendy, ¿qué dices? Si compartes esa distinción, permítame, yo conecto este. Ujú. Sí, lo comparto. Ahora viendo un poco mejor la imagen, incluso puede ser algo al revés. Incluso puede ser que una persona esté diciendo algo claro y la otra lo que puede estar es enredando o sea, enredando la conversación o la idea o sea, puede ser también de tanto de un lado como del otro, ¿no? Todo depende de dónde te concentres, ¿no? Como tal en la imagen. Pero eh, sí, o sea, sí comparto la interpretación de Lisa y lo que ella estaba explicando de la diferencia entre que uno es el que ayuda a desenredar esa idea y la diferencia conmigo que yo lo enfoqué más en una conversación de dos personas que están hablando de lo mismo, que ese hilo es lo que interpreta como que la misma conversación, lo que una persona lo dice más enredado y otra lo dice más simple, más conciso, de alguna Ok. forma. Pero yo quería señalar de pronto también como un elemento para que ustedes lo consideraran el mismo lenguaje con el que expresan ustedes la interpretación. Más allá de interpretar la interpretación, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Y es, por ejemplo, Wendy dice, utiliza unas palabras particulares en ese primer planteamiento que es, lo que dice es un poco más enredado y la otra persona aparentemente, dado el mismo hilo de la conversación, habla con un poco más de claridad. Entonces, para Wendy, ese un poco es una forma de qué, de señalar eh, hipotéticamente, no de forma contundente, la interpretación. Porque Lisa, por ejemplo, ella dice, una de ellas tiene pensamientos confusos, enredados y complicados y la otra persona le ayuda a desenvolver esos pensamientos que le resultan complejos. Entonces, ahí hay un elemento del uso de las palabras con la que se distingue una interpretación que ustedes en principio dijeron, son similares, pues parece que estamos interpretando lo mismo, pero uno lo hace de manera mucho más categórica, afirmativa, y tú lo haces un poco más hipotética. Aparentemente, es un poco, te resulta difícil o te riñe un poco hacer afirmaciones así contundentes.
Más bien, siempre es un poco hipotético el planteamiento. Eh, sí, es que tenía un poco tenía como que varias ideas de lo que podía interpretar, entonces como que no estaba segura de que completamente de que esa pudiera ser como que la interpretación definitiva, entonces como, o sea, iba escribiendo con lo que iba sintiendo de la imagen, ¿no? Pero siempre crea la duda de que una imagen puede tener mil interpretaciones, entonces como que no lo dije tan afirmativo porque puede Pues ser que sí, puede ser que no. imagínate que tú mismo lo dices, si una imagen tiene 1000 interpretaciones, ¿cómo se puede estar seguro de que uno vaya a hacer la interpretación adecuada o correcta? Ujú. Entonces, es un poco que pensando en que necesitas estar segura para hacer una afirmación que suene contundente. Sí, para un poco, o sea, asegurar de que realmente la imagen, eh, eso es lo que interpreta, o sea, me cuesta un poco, o sea, entiendo y sé que, no es que sé, pero es la impresión que me da, por así decirlo, pero no lo categorizo como que sí, es así, porque incluso tenía otras ideas de otras interpretaciones, entonces como que eh, no la veía como que fuera la interpretación, sino una posible interpretación. Pero hay posibilidad de la interpretación frente a una imagen. Creo que no. Y Creo eso que la ocurre imagen, solamente frente a las imágenes o puede ser frente a cualquier hecho o circunstancia que tengas que interpretar. probablemente casi todas las cosas tengan diferentes tipos de interpretación, ya sea una imagen, un video, una noticia, un texto, o sea, todo depende mucho de la persona que le está interpretando y de lo que realmente piensa, sus convicciones, eh, sus prejuicios, todo. Entonces creo que Pero sí me frente a cuesta. esos, siempre serán afirmaciones un poco hipotéticas. Sí, yo pienso que una interpretación de algo, eh, probablemente la única persona que te puede dar claro cuál es realmente la interpretación de eso es el autor y que normalmente es el que hizo la imagen con una intención, pero la interpretación que le damos las otras personas creo que es un poco más hipotética, ¿no? O sea, son un poco más hipotéticas y dependen mucho de la persona, entonces como que sí siempre me O sea queda. que no, Ujú. que no hay seguridad para decirlo con afirmación, con contundencia respecto a algo que se de interpretar. No se tiene plena y absoluta seguridad para poderlo afirmar categóricamente. Se pudiera decir o sea, se pudiera decir una interpretación de forma firme, como lo hizo Lisa, dado su estilo de escritura, ¿no? Que tampoco lo considero mal, pero quizás fue en el momento de que yo estaba viendo la imagen y como que tenía varias interpretaciones en mi mente, por eso fue que, bueno, empecé como que, bueno, me parece que es esto es posible, un poco así, porque por ejemplo, cuando leí la interpretación de Lisa, que se diferencia a la mía, o sea, es dado la misma idea, pero se diferencia, también la considero como una interpretación válida. Entonces, como que sí, Sí, hay lo que muchas pasa es que interpretaciones. en estos ejercicios se hace también algo que es como el perfil existencial Ujú. y se hace sobre el uso de las palabras con las cuales escribimos. Entonces uno trata de identificar en esas palabras qué se puede decir de la persona que escribe. En un ejercicio de interpretación, tú bien lo decías, frente a una imagen hay 1000 posibilidades, pero sigues apelando a que debe haber una forma de interpretarla, una única forma que le permitiera a uno pues hablar con cierta contundencia. Del resto, pues siempre serían los apelativos de aparentemente o es un poco o más o menos. Entonces, eso lo que dice es que la necesidad de cierta garantía, de cierta seguridad para hablar contundentemente sobre algo. Que no sé, Lisa, en el caso tuyo, cuando tú haces la afirmación y estás pensando en la interpretación, ¿por qué lo expresas
sin apelativos que lo hagan tan hipotético, por ejemplo. Ok, la verdad es que pues sentí que estaba, así como el cuento, haciendo un ejercicio y quería que fuera cerrado en ese momento esa idea, ¿sí? No tenía como otras concepciones, digamos, alrededor, sino esto fue lo que me pidieron, esto es lo que voy a entregar y ya, ¿sí? Como quería hacerlo más clara y cerrada posible. Por eso fue que lo hice así esta vez. Pero tú Sí. tienes, por ejemplo, en general, cuando estás haciendo un ejercicio de interpretación, tienes también la necesidad de apelar a afirmaciones contundentes o hipotéticas. ¿A qué tiendes? No, yo tiendo a, digamos, como a distinguir el hecho de que esta es una de las tantas, pero esa una trato de cerrarla y que sea contundente. O sea, digamos que no necesariamente porque no diga el hipotético en mis palabras, pues quiera decir que de alguna manera estoy cerrada a otras interpretaciones. Ahora, en mi caso personal depende de lo que estoy haciendo y qué tipo, por ejemplo, qué tipo de escrito, qué tipo de texto o qué tipo de ejercicio estoy haciendo. Entonces, todo depende, digamos, también de en qué espacio estoy, por ejemplo, qué me están pidiendo en el ejercicio, o si yo lo estoy haciendo, cómo lo estoy presentando, cómo lo quiero hacer. Entonces, Ok. sí depende de eso muchas veces. Wendy. Creo que, por ejemplo, en mi caso, otra cosa que me sugestionó fue el enunciado, ¿no? Que ya decía que no es lo mismo decir que interpretas a que, mira, hay otra posible interpretación que podría existir. Entonces, como que eso me creó mentalmente como que, mira, no va a haber una sola interpretación, pueden haber muchas. Entonces, como que también eso me creó bueno, creo que esta puede ser una interpretación, quizás este es otro. Entonces, creo que incluso se ve en que Lisa escribió una concisa y yo como que intenté escribir varias y el mismo lenguaje da de que sí, ella dice que es esto y yo, sin embargo, dudo, ¿no? O digo hipotéticamente eso porque tenía como que varias ideas, ¿no? Entonces, también en la Y, y respuesta te, se evidencia. y te riñe que hayan diversas versiones, diversas posibilidades, No, para nada, ¿no? eso me gusta. Ok. Incluso me gusta que hayan varias interpretaciones de algo. Porque pues difícilmente habrá una sola interpretación, digamos, ese es un poco el ejercicio. Ni siquiera en el deseo tuyo de que el que lo crea, el autor o el que lo realiza, la tenga. Porque traigo el ejemplo de una entrevista que una vez se le hizo a Julio Cortázar sobre un libro que escribió cuyo título no me acuerdo, creo que se llamaba Los náufragos, algo así. También le pasó a él con Rayuela, yo estaba pensando en él con Sí, Rayuela. claro. Entonces, resulta que ese libro que él lo escribió para contar la historia de lo que sucedía en un barco durante un naufragio, era una cuestión de ficción. Durante la dictadura, la gente tomó ese libro como un símbolo. Entonces él le preguntaba que qué le parecía y él dijo, yo nunca lo escribí con ese propósito, pero tengo muy en claro que cuando la obra sale del autor, la obra cobra vida y ya no depende del autor. O sea, si él haya tenido no una intención para escribirla y cuál fue esa intención, pues era la suya, pero ya la obra en las manos de los lectores es otra cosa muy distinta. Entonces, pues tampoco hay una interpretación a la que haya que llegarse. Luego, esta es con seguridad la forma en cómo cada uno construye su forma de entender, que es totalmente válida. Y no lo digo porque no sean válidos los elementos o lenguaje hipotético, sino porque de todas formas era como interesante pensarlo, porque es hipotético acá y porque es contundente o afirmativo allá. Pero bueno. Ese era el ejercicio. No sé si tengan ustedes sobre esto algo más que señalar, algo que concluir que les haya quedado presente. Ay, yo tenía otra interpretación, pero es más loca.
Dila, Cuando dila. después que viendo las siluetas, para mí son las siluetas son las mismas, ¿sí? Entonces alcancé a pensar en que no era una conversación de dos, sino que era uno mismo, como cuando, no sé, un alter ego o, bueno, un poco así como medio loco, pero sí es esta idea de cuando yo pienso una cosa pero la termino embolatando, es esta conversación con uno mismo, porque me llamó la atención realmente solamente la similitud, casi que son idénticas las siluetas. Entonces también alcancé Bueno, a pensarlo por ese lado. le ponen un orden a los globos, por ejemplo. ¿Cuál sería el primero y cuál sería el segundo? Es que lo que estaba diciendo Wendy es muy chistoso porque es la forma de uno escribir. Yo me imagino que una lo haría distinto y es que uno siempre va de izquierda a derecha. Entonces, generalmente, visualmente uno le pone la temporal o lo Ajá. primero, lo ordinan a la izquierda y luego dice uno que es la derecha, ¿no? Entonces, por Pero eso también, bueno, claro, en la interacción de la que hablaban ustedes, pues uno podría de manera muy positiva decir, no, es que se está aclarando y se está desenredando, pero en la conversación pueda que uno esté claro y el otro esté enredado, y que esté desenredando lo que el otro claramente está diciendo y así ajá, sucesivamente, ¿no? lo que Claro. dijo Wendy, o sea, podría verse de Ajá. otra manera. Entonces puede serse, si la una es muy positiva y la otra es, no, lo que está haciendo es me estás enredando todo. Mm. Ok. No, pues muchas gracias por el tiempito. Les agradezco como siempre su disposición y su generosidad. Espero que nos podamos volver a ver cuando te mejores ya definitivamente, a ver si nos encontramos para seguir con lo nuestro y les comentaré entonces cómo me va por acá Sí, por oiga, Sonais. sí, por favor, eso es lo más importante para que nos cuente ¿Cómo te va todo? cómo va en esos cursos. Empiezo el lunes. Tengo que salir a Eso. comprar juiciosamente mi cuaderno y los ¿Qué libros que ya me libros, pidieron. qué libros Eh,